Ejercicios, video 48. Aquí vamos a tener varias diapositivas, entonces vamos a mirar 18. Hay una anécdota sobre Pascal que narra que se subió a una escalera y derramó un pequeño contenedor de agua en un tubo largo y delgado insertado en un barril de madera lleno de agua. El barril reventó cuando el agua en el tubo alcanzó 12 metros. Esto fue muy intrigante porque el peso del agua agregada en el tubo era muy pequeño. ¿Cuáles eran los dos principios de Pascal que intentaba demostrar? El principio de Pascal, que precisamente fue descubierto, planteado por él, decía lo siguiente: resulta que si yo tomo un tubo muy pequeño y 12 metros de alto, miren, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Al estar lleno el tubo, a ver, se me olvidó el tubo, sí, el tubo largo y delgado, resulta que a medida que se iba llenando el tubo de agua, ¿qué es lo que pasa? Como va subiendo, va aumentando su altura, la presión va aumentando. Ojo, no es la fuerza. Porque es que aquí dice cuáles eran los dos principios de Pascal que intentaba demostrar. Uno, recordemos un gato hidráulico, un sistema hidráulico, ¿cierto? Lo que entendemos en el principio de Pascal es que la fuerza que se ejerza sobre un área se va a transmitir a través de todo el líquido, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Pascal comenzó a llenar de agua ese pequeño tubo, cada vez había mayor presión por la altura. Acordémonos que en el principio de Pascal, yo estoy hablando de altura, pero podría hablar de profundidad. Acordémonos que la presión es mayor a mayor profundidad y que no importa la cantidad de agua. Entonces, ¿qué pasaba? Que era como si yo estuviera calculando la presión a una profundidad de 12 metros en donde la presión es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que la presión que se hacía sobre el pequeño tubo delgado y largo, aunque el tubo fuera muy delgado y fuera muy poquita agua, lo que teníamos que entender es que se estaba aumentando la presión en el agua que estaba dentro de ese tubo. Pero Pascal dijo que esa presión se iba a repartir por igual en todo el líquido, en todo el fluido. Entonces, como el tubo estaba metido dentro del barril, ¿qué pasaba? La presión aumentaba enormemente dentro del barril y fue lo que hizo que reventara el barril. Al aumentar tanto la presión, él no resistió el barril y se rompió. Pero entonces, claro, para la gente decía, para la gente que lo miraba era muy intrigante, decía, ¿cómo así un tubo tan pequeño y tan poquita agua y fue capaz de hacer explotar precisamente el barril? Por eso que estamos diciendo. Recuerden por favor lo que hemos visto de cómo funciona un gato hidráulico. Cuando yo le hago una fuerza en el gato hidráulico a un pequeño volumen de agua, esa presión se transmite a través de todo el pistón. Bueno, cuando yo le hago presión a un pistón de un área muy pequeña a un líquido que está dentro de un depósito, si la presión en el líquido, si el área es de 1 centímetro cuadrado y yo le hago una presión de 100 newton, estoy diciendo que a cada centímetro de agua o de fluido, de aceite, se le está haciendo una presión de 100 newton. Entonces, si el cilindro o el émbolo o el pistón del otro lado es de, voy a decir, 20 centímetros cuadrados, imagínense que es 20 centímetros cuadrados multiplicado por 100 newton. Eso es lo que sucede acá. O sea, este es el principio de funcionamiento de los sistemas hidráulicos. ¿Cómo fue posible realizar semejante proeza? El secreto de este insólito experimento consiste en utilizar de manera ingeniosa una ley física descubierta por el propio Pascal, según la cual la presión aplicada a una región de un líquido contenido en un recipiente indeformable se transmite con el mismo valor a cada una de las partes de dicho líquido, lo que he explicado. Este es el denominado principio de Pascal, que constituye una de las piedras angulares de la hidrostática, que es aquella rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo.
Este principio tiene diversas aplicaciones prácticas. En general se traducen en el diseño y construcción de mecanismos que permiten, ojo, amplificar fuerzas. O sea, lo que se hace es amplificar fuerzas, no trabajo y energía. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que realmente lo que hizo fue amplificar la fuerza. Como que me darán evidencia más adelante, lo que Pascal llevó a cabo con su experimento fue precisamente amplificar una fuerza. Aquí lo que se hizo fue amplificar fuerzas. Sigamos con la siguiente diapositiva y la leemos. Dice, apliquemos entonces el descubrimiento del científico francés para comprender la razón por la cual las juntas del barril reventaron. Lo primero que debemos anotar es que el principio de Pascal se refiere a la presión dentro de un fluido, en este caso el agua, y no a la fuerza ejercida por este. Ojo con eso. No es amplificar solamente fuerza, sino es presión. Es habitual confundir la presión con la fuerza, pues pese a que se trata de magnitudes físicas distintas, se encuentran íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque es que fuerza sobre área es presión. Aun cuando hay mucho que decir sobre este punto, para nuestros propósitos basta definir la presión como una medida de cuán concentrada se encuentra una fuerza. Vale decir, una misma fuerza puede ejercer diferentes presiones dependiendo del tamaño del área sobre la que se actúa. Lo que yo explicaba del pistón de área de 1 centímetro cuadrado y el otro pistón de área de 200 centímetros cuadrados. Si yo ejerzo una fuerza de 100 newtons sobre 1 centímetro cuadrado, en el otro lado donde hay 200 centímetros cuadrados, quiere decir que la fuerza ya se va a volver 200 veces más grande. Igual la presión. Por tanto, si deseamos que una fuerza esté altamente concentrada, debemos reducir lo más posible la superficie sobre la cual se ejerce. Por eso decía que sobre 1 centímetro cuadrado hay una fuerza de 100 newton. Listo, sigamos. Y terminamos. Aquellos que hemos padecido el piso. Bueno, esto yo lo había explicado allá. Es lo mismo que sucede cuando una persona, digamos, hay un hombre y una mujer y ambos pesan lo mismo. ¿Listo? Pero sucede que la mujer tiene tacones. Entonces, si el área del tacón de la persona es muy pequeño, la presión va a ser enorme, enorme, enorme. Entonces, eso es lo que sucede. Aquí dice, ¿cómo se explica este sorprendente resultado? Pues simplemente por el hecho del diámetro promedio. Bueno, no, esto lo habíamos visto en un video ya anterior, que era la explicación de por qué es más peligroso una mujer con un tacón que no un elefante, porque es que el elefante tiene un área en los pies bastante grande, entonces al repartirlo sobre esa área nos va a dar una presión muy pequeña. Por favor, vuelva a insistir que lo que sucedió aquí es el mismo principio de funcionamiento de un gato hidráulico. Entonces, por favor, si usted quiere comprender mejor esto, porque de pronto no le quedó muy claro, vea cómo funciona un gato hidráulico.